Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. En estas últimas horas desde los Estados Unidos anuncian que tomarán una decisión, seguirán el mismo camino que lleva México en el sector energético, y esto de poder o de subsidiar las gasolinas al igual que lo hace el gobierno aquí en nuestro país. ¿Y cómo? Quitándole los impuestos igual que lo hace el presidente de México. De esto vamos a platicar el día de hoy, porque esto lo que deja evidenciado es que las decisiones, que las acciones del presidente López Obrador han sido las correctas y en este escenario de incertidumbre las mejores, con todos los costos financieros y económicos que esto lleva a los gobiernos. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. De esto vamos a platicar también del diagnóstico internacional que ya se ajusta a lo que nos viene compartiendo el presidente Obrador desde Palacio Nacional, en donde señala él mismo que hay que invertir más en este negocio de la refinación y en el sector petrolero, porque todavía el mundo depende del petróleo y las gasolinas, a pesar de que Ricardo Anaya sigue subiendo videos cada semana tratando de dejar mal al presidente, y el único que termina humillado es el ex candidato panista. Así que si les gusta el video les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y vamos a iniciar. Vamos a arrancar de entrada con este tema que conocemos muy bien, el subsidio que se está realizando a los combustibles aquí en nuestro país. Y es que conforme ha venido avanzando este conflicto en Ucrania, conforme han venido subiendo también los precios del petróleo y la gasolina, bueno, se puso a prueba esta estrategia del presidente López Obrador. Primero subsidiando el IEPS, luego subsidiándolo al 100% este impuesto especial, y luego, como no era suficiente, todavía metiendo un subsidio adicional a través del impuesto sobre la renta. Esto ha resultado también en un gasto muy importante, que este es parte también del esfuerzo financiero que ha hecho el presidente y también parte de la austeridad republicana, que permite tener recursos para este subsidio. De acuerdo a los datos que se tienen, el gobierno ha invertido, porque aquí le ponen gasto, pero yo lo veo como una inversión, alrededor de 99,000 millones de pesos en subsidio, nada más al mes de mayo. Es decir, en los primeros 5 meses de este 2022, los estímulos fiscales y subsidios complementarios que otorgó el gobierno llegan justamente a esto, 98,000 millones. 88,000 corresponden al descuento del IEPS, que es prácticamente ahorita del 100%. Y otros 10,000 millones son los estímulos adicionales que entran por impuesto sobre la renta. Ahora, el tema es que es obvio que esto no se tenía contemplado fuera tan costoso para el gobierno. Todo esto se ha venido ajustando en la marcha, y sobre todo tomando en cuenta que costó 100,000 millones de pesos prácticamente esta primera mitad del año. Vamos a decir que en la segunda va a costar todavía un poquito más, porque toda esta escalada de precios no inició en el mes de enero, sino a finales del mes de febrero. Todavía son 2 meses en que el precio de la gasolina no estaba tan elevado, así que muy probablemente esta cifra más que se va a duplicar a finales del 2022. Vamos a ver qué es lo que dice el conflicto allá en Ucrania, pero todo pinta que va para largo. Sin embargo, a pesar de estos escenarios, el presidente ya también dejó claro algo, que no importa lo que cueste, ya también el gobierno se preparó, sobre todo para enfrentar esta situación en el ámbito financiero, aclarando que el gobierno está listo para subsidiar la gasolina durante todo el año, que no importa lo que suceda o que tanto se alargue esto, finalmente el gobierno está listo para atender este compromiso también del presidente López Obrador de que no suba el precio de la gasolina más allá de la inflación. Esto es lo que mencionó el presidente sobre este tema. Todo el año lo tenemos garantizado, no tenemos problema, porque en el balance nos alcanza para mantener la gasolina sin aumento. Ayer leía yo de que había el rumor, un periódico, de que para que fuese menos el subsidio íbamos a aumentar un poco la gasolina. No es cierto. Esto es lo que quisieran los conservadores, porque inventan todo. Yo le digo al pueblo de México que no van a aumentar
los precios de las gasolinas, del diésel, ni de la luz. Se va a mantener los precios, porque nos ayuda. Claro que la inflación es un problema grave, pero nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde para controlarla y que no nos afecte en nuestra economía, sobre todo la economía popular. Es lo que señala el presidente, sobre todo con esto, ¿no? Confirmando que los combustibles seguirán con este esfuerzo, este subsidio del gobierno federal durante todo el año. Ahora, desde un principio, cuando inicia esta estrategia del presidente en 2018, bueno, obviamente no se esperaba este conflicto y no se esperaba que subiera tanto el precio de la gasolina. Sin embargo, se le criticó mucho porque los subsidios para el modelo neoliberal son pues algo malo porque entran al mercado, distorsionan el mercado y además le cuestan recursos adicionales al gobierno. Por eso es que siempre son condenados por los economistas que siguen este modelo neoliberal. Y así también estuvo sucediendo al principio del gobierno del presidente Obrador. Sin embargo, conforme pasaron los meses, conforme también el presidente mantuvo este compromiso y conforme se vieron dando los resultados, ya en el sector económico con la inflación y efectivamente el control en los precios de los combustibles, las cosas empezaron a cambiar. Y estos incluso expertos y economistas internacionales se dieron cuenta que ¿saben qué? Pues sí, el presidente Obrador tenía razón. Incluso desde Inglaterra ya empiezan a decir los analistas de este banco inglés Barclays que los apoyos fiscales del presidente han reducido la inflación que podría estar en 9.7%. Hay que recordar que ahorita la inflación es 7.6%. Prácticamente le tumbó 2 puntos a la inflación la estrategia del presidente López Obrador. Y ellos mismos reconocen que es la mejor estrategia. Por ejemplo, el jefe economista para América Latina de Barclays dijo que, bueno, se han criticado un poco los subsidios. A mí no me gustan en lo particular, pero en las circunstancias en las que estamos y la forma en cómo se ha hecho, creo que es correcta en este momento. Es lo que dice el analista en jefe para América Latina de este banco inglés. Es decir, ya empiezan a darse cuenta que sí, es la mejor manera de responder a esta incertidumbre. Y la ventaja es que México viene con este sistema desde el 2018. Ya estábamos listos. Ya México estaba blindado, preparado para enfrentar esta incertidumbre mejor que muchos otros países que tienen una inflación mucho más alta. Y uno de estos países es justamente Estados Unidos. Y ante estos resultados y ante el análisis ya también de los expertos neoliberales, ya también empiezan a ver que sí, esta es una posibilidad. Incluso ya la jefa del Tesoro del gobierno de Joe Biden adelantó que ya están considerando hacer exactamente lo mismo: exentar los impuestos de la gasolina, quitarle los impuestos federales a la gasolina para bajarle el precio. Incluso también están dispuestos a recortar impuestos a las importaciones de China, varias de las que impuso Donald Trump. Hay que recordar que esto también México lo viene haciendo, no particularmente hacia las importaciones chinas, sino en el tema de los alimentos. Todos los impuestos a los alimentos prácticamente desaparecieron en nuestro país, también para controlar los precios de estos productos en México. Ahora, ¿qué dicen allá en Estados Unidos? Que Biden está considerando declarar una exención del impuesto federal y reducir estos aranceles. Dijo que eliminar el impuesto federal a la gasolina, que es de 18 centavos por galón, por un tiempo era una idea que ciertamente valía la pena considerar, dijo la secretaria del Tesoro, y que Biden estaba dispuesto a trabajar con el Congreso para promulgarlo, porque tiene que pasar, ahí sí, también por el Capitolio. Biden pidió la semana pasada a las principales empresas de refinería de petróleo que tomen medidas inmediatas y les dijo además en una carta que los márgenes de ganancias eran históricamente altos e inaceptables, porque él empezó a responsabilizar a las petroleras por estos elevados precios de los combustibles. Y bueno, finalmente lo que confirman es que lo que sucedió es que la producción ha bajado
la capacidad de las refinerías ha disminuido en Estados Unidos y la producción de petróleo ha disminuido. Y por eso los productores, dicen, fueron sorprendidos y por esto también se tiene este elevado precio de los combustibles. De esto vamos a hablar ahorita más adelante, porque esto también es lo que ha señalado el presidente Obrador. Cómo Estados Unidos, que apuesta por esto de las energías renovables, también disminuyó su capacidad de refinación para enfrentar la demanda nacional e internacional, y ahora que se necesita tener más gasolina, simple y sencillamente no tienen de dónde sacarla. Ahora, el día de hoy por la mañana, esto fue el día de ayer, las declaraciones de la secretaria de Estado. El día de hoy por la mañana Joe Biden se fue a pasear por la playa en una gira que hizo allá en Estados Unidos, y ya en entrevista señaló que espera tener una decisión a finales de esta semana. Eso es lo que señaló Joe Biden en esta gira, en donde adelantó que va a revisar los datos, va a revisar la información para finalmente también decidir si el gobierno de Estados Unidos quita los impuestos a la gasolina, exactamente como sucede en México. Y es que allá en Estados Unidos pues no están preparados para esto, no cuando menos como lo está el gobierno de México, repito, desde el 2018, porque allá, pues así como sucede acá en México, pues dejas de recibir ingresos. Hablamos ya de los 99 mil millones de pesos que dejó de recibir el gobierno federal de nuestro país de enero a mayo de este 2022. Y eso es justamente lo que se analiza allá en Estados Unidos. Y allá, pues obviamente, lo que tienen que tomar en cuenta es la inversión. Por ejemplo, dijo la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, la que estuvo aquí en México con nuestro presidente Obrador, que bueno, los fondos previstos afectarían a la infraestructura y por eso también tendría que pasar por el Capitolio para que se revise la ley de infraestructura bipartidista, porque sin estos ingresos no se puede avanzar en este proyecto ni con el presupuesto que se destinó por parte del Congreso. Se tiene que adaptar todo esto y eso es lo que tienen que hacer allá. Si eliminamos el impuesto de la gasolina, eso eliminamos los fondos, dijo, que acaba de aprobar el Congreso para poder hacer eso. Así que ese es uno de los desafíos, pero no digo que esté descartado. Entonces ya se empieza a analizar, ya se empieza a hablar de esta posibilidad ya en Estados Unidos. Y bueno, acá en México no tenemos este problema porque ya el gobierno ya estaba preparado para esto. Ya el presupuesto para las obras ya está etiquetado. Ya está la austeridad republicana. Incluso ya el presidente dijo y adelantó que en este año todavía se van a apretar mucho más el cinturón, justamente para impedir que se detengan las obras de infraestructura, las chicas, las medianas y también las grandes, que son las que conocemos a nivel nacional, como la refinería, el Tren Maya, el tren transísmico y demás. Todo esto ya está programado por el presidente. Allá en Estados Unidos apenas lo están viendo. Y miren cuánto tiempo tiene ya esta invasión en Ucrania y nosotros tenemos una inflación a la baja. Ahora, en medio de este escenario, siguen las voces aquí de la oposición y siguen también haciendo el ridículo un personaje que insiste en empujar esta misma línea, que hay que decirlo, todavía se mantiene vigente a nivel internacional, porque hay intereses muy importantes. ¿Qué es esto de la transición energética? Si bien todos estos minutos hemos hablado del desastre que existe, justamente por no tener la capacidad de refinación, todavía insisten en nada más centrarnos en esto, en la transición energética. Pero sobre todo, también y con todo esto, tratando de responsabilizar al presidente de los elevados precios de la gasolina. Es increíble, pero esto es lo que sale a decir Ricardo Anaya. Vamos a retomar parte de lo que dice en su video, el video que sube el día de hoy, que recuerde que sube cada semana un material. Y bueno, ahora culpa al presidente porque dice no está cuidando los precios de la gasolina. Esto es lo que señaló. El precio de las gasolinas. Pero yo quisiera que el presidente nos responda con un simple sí o no a esto. O sea, ¿es cierto que él prometió que cuando Morena gobernara, la gasolina iba a costar 10 pesos el litro? ¿Sí o no? Si Morena estuviese gobernando, la gasolina costaría 10 pesos el litro. Entonces, ¿por qué cuesta 22? Que es más del doble de lo que prometió. Y que no nos salga con que gracias a lo que él ha hecho, no cuesta más y que hasta es la más barata del mundo, porque eso también es mentira. Sí, en algunos países cuesta más, pero en otros como Argentina, Colombia, cuesta menos que en México. O sea, el caso es que él prometió
que costaría 10 pesos. Y si no lo ha cumplido, pues es por una de dos. O prometió algo de lo que no sabía, o peor, él sabía que no era posible, pero mintió para ganar votos. O sea, ¿dónde quedó la superioridad moral de alguien, fíjate, que primero promete? Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas. Y luego lo niega. No hice el compromiso de bajarla. Eso es lo que dice Ricardo Anaya en un extracto del video del día de hoy, sacando de contexto las declaraciones del presidente, porque esas no eran declaraciones de su campaña. Sabemos muy bien que su compromiso de campaña fue mantener el precio de la gasolina no más allá del precio de la inflación, que es lo que se viene realizando desde el 2018. Y cuando hablan de los 10 pesos, refiere que si Morena hubiera gobernado, en lugar de que gobernara el PRI en el sexenio de Peña Nieto, la gasolina no hubiera subido tanto como finalmente sucedió con la reforma energética de Peña Nieto. Pero bueno, ya tras estas aclaraciones, regresándonos al tema, lo importante es esto, el precio de la gasolina. Dice, ay, es que el presidente no está cuidando su palabra. Pues es que no es culpa del presidente, y el presidente también pues ha mencionado en varias ocasiones, y esto es importante, el por qué el precio de la gasolina ha estado subiendo. Y vamos a centrarnos en esto. ¿Por qué? Porque ya también hay una serie de declaraciones a nivel internacional, no solo en México, de lo que está sucediendo en nuestro país, donde participan petroleras y donde participan países grandes, países petroleros, como en el caso de Arabia. Y es que resulta, por ejemplo, que Chevron, esta petrolera ya en los Estados Unidos, señaló y adelantó, dijo que, bueno, en el caso, a ver, vamos a ponerlo ahí en español, es posible que nunca, dice, se construya otra refinería en los Estados Unidos, es lo que dice este presidente de Chevron. Dice, la capacidad que actualmente se está agregando, sumando a la capacidad de refinación de Estados Unidos, se agrega a eliminar cuellos de botella existentes mediante la inversión en las refinerías existentes. Pero lo que hemos visto en los últimos 2 años son cierres de refinerías. Hemos visto refinerías cerradas. Hemos visto unidades que caen. Hemos visto que refinerías se reutilizan para convertirse en biorefinerías. Y vivimos en un mundo donde la política declarada del gobierno de Estados Unidos es reducir la demanda de productos que producen las refinerías. Y el problema es que al seguir esta política, cuando llega el momento en el que necesitas que las refinerías produzcan más, que es lo que les ha pedido Joe Biden, pues las petroleras te dicen, manito, pues ¿de dónde las voy a sacar? Si tú mismo me has obligado a ir cerrando refinerías porque tú estás impulsando la transición energética. Pues tú te estás haciendo de los combustibles fósiles, ahora no me pidas que yo cumpla toda la demanda, pues es natural. Esto en Estados Unidos. También en el caso de Arabia Saudita van en esta misma dirección. El ministro de Energía de Arabia culpa justamente la falta de inversión en estos precios de combustible. ¿Qué es lo que dijo el ministro de Energía? Dijo que la brecha entre los precios del crudo y los precios del combustible para aviones diésel y la gasolina rodaban el 60% en algunos casos debido a la falta de inversión en la refinación. Ese es el diferencial entre lo que cuesta el combustible, el petróleo, y lo que hay que subirle al precio de la gasolina. Esa es la ganancia, porque hay poca capacidad de refinación. Dijo, cuando se le preguntó si eran por los eventos geopolíticos, pues el conflicto en Ucrania, dice, creo que nos proporcionó una verificación de la realidad de cómo las aspiraciones pueden verse comprometidas por las realidades del día de hoy. Porque la aspiración es llegar a las energías limpias. Eso es a lo que quieren llegar con esta transición energética, pero la realidad es que todavía no estamos ni cerca de depender de estas energías renovables. Seguimos dependiendo de las energías fósiles, del petróleo, de la gasolina, nos guste o no, les guste o no. Finalmente lo que sigue moviendo al mundo. Y esto es también lo que ha dicho el presidente, y esto también termina acabando, humillando el discurso de Ricardo Anaya, el discurso del PAN y toda esta oposición que insisten en impulsar
esta idea desmedida, de manera desmedida. Ricardo Anaya ya quería vender puros coches eléctricos en nuestro país. Imagínense nada más. Esto es lo que señaló el presidente. ¿Qué sucedió? Decían, ¿no?, los expertos, ¿para qué el petróleo? Si ya viene la era de las energías renovables. Y con la pandemia, incluso pensando que ya el petróleo no iba a tener precio, se pusieron en venta refinerías. Por eso compramos nosotros la de Deer Park, y a un precio de oportunidad, porque estaban vendiendo todos lo relacionado con el petróleo. Resulta que sí se ha avanzado en la fabricación de carros eléctricos, pero todavía, y se viene la guerra y se ve el petróleo arriba, y como no invirtieron en refinerías, ayer estaba yo revisando un análisis en donde se habla de que a lo mejor no se va a tener la capacidad de refinación que se necesita para atender el consumo energético, porque se dejó de invertir, lo contrario a lo que hicimos nosotros. Imagínense si nos seguimos guiando por los consejos de los tecnócratas, estaríamos comprando toda la gasolina a precios elevadísimos, y entonces sí, no podríamos enfrentar esta crisis, ¿no? Es lo que dice el presidente Obrador. En pocas palabras, si Anaya hubiera llegado a la presidencia, tendríamos una gasolina que nos costaría 10 pesos más caro cada litro, ¿sí?, con Ricardo Anaya. Y además no tendríamos coches eléctricos, porque como vemos, no hay coches eléctricos por ningún lado. No, todavía es algo que está iniciando, son los primeros pasos, todavía falta mucho para que se generalice todo esto y hay que atender las necesidades el día de hoy, y por eso también se justifica la inversión en Dos Bocas, que ya también los expertos, estos mismos expertos que en su momento le cuestionaron, pues ahora tienen que reconocer que con ganancias del 60%, pues sí, la inversión en Deer Park es un gran negocio y la inversión en Dos Bocas es otro gran negocio. Así tan fácil como eso, ya nada más visto en pesos y centavos, sin tomar en cuenta también lo que representan para nuestra soberanía y nuestra independencia energética. Todo esto que se ha venido construyendo desde el 2018, todo esto demostró ante este gran periodo de incertidumbre que se vive a nivel internacional, que era el camino correcto, que es el camino correcto. Tanto así que ya varios países pues están siguiendo este camino, este rumbo, y en Estados Unidos ya empiezan a tomar las decisiones similares a las que impulsa el presidente López Obrador. Pero bueno, yo con eso termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho su like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.